La justicia argentina no recibió ninguna información oficial de Uruguay sobre la razón para que el avión venezolano-iraní no pudiera aterrizar en Carrasco, pese a que previamente lo había autorizado a cargar combustible en territorio uruguayo. En el vecino país se investigan presuntos nexos de la tripulación de la nave con el terrorismo internacional. Sin embargo, el periodista argentino Raúl Colman reveló hoy en Página 12 que el avión fue contratado por una proveedora de autopartes de la empresa alemana Volkswagen, filial argentina, para que le trajera repuestos desde México. Desde la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana se dijo a MBD Noticias que no se va a pronunciar por el momento al considerar que se trata de un problema entre empresas. Por este tema, el Frente Amplio convocó al Senado al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que ayer aquí en Ciudad Viva dijo que impidió el ingreso del avión por un aviso del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 17 grados a esta hora y según Inumet el tiempo va a seguir con un cielo algo nuboso y nuboso, con una máxima en la que ya estamos, 17 grados. Hay que estar atentos a lo que es la movilidad en la ciudad. Ahí, como siempre, estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Está el tránsito un tanto cortado por movilización, 18 de julio hacia la Plaza Independencia. Allí está toda la movilización en desarrollo de los gremios de la educación, atentos a esa zona, o por reparación de emergencia de saneamiento. Está el tránsito desviado en Rondó entre Guatemala y Venezuela. Es un desvío que hay hacia el centro por Paraguay. Esto va a ser durante 2 semanas aproximadamente. Atentos entonces también en esa zona de Montevideo. Y ahora vemos los principales titulares. Sindicatos de la enseñanza cumplen paro de 24 horas y se movilizan a Torre Ejecutiva para reclamar mayor presupuesto y contra la persecución sindical. Edil Colorado propone que la Intendencia asuma el costo de la reparación de las veredas por el uso público que implica en vez de los propietarios de viviendas. La Intendencia dijo que la propuesta de un muelle para cruceros que promueve el Poder Ejecutivo en el dique Maguá debe ser analizada en profundidad. Protestas en Brasil por la privatización de Eletrobras y el festejo de Bolsonaro y su ministro de Economía por la venta de la mayoría de las acciones. Vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Mauricio Pérez, que está allí en el entorno de la Torre Ejecutiva. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nos encontramos aquí frente a Torre Ejecutiva. Se está realizando en este momento la movilización de los sindicatos de la educación en lo que es el marco del paro nacional de 24 horas decretado para la jornada de hoy. En este momento está haciendo uso de la palabra Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. Ya intervinieron Emiliano Mandasen y otros dirigentes de los sindicatos. Los dejamos brevemente con lo que son las palabras de Elvia Pereira. La falta de negociación colectiva, el retroceso que está sufriendo esta herramienta fundamental para todos los trabajadores en esta reestructura del proyecto de negociación colectiva, el que rechazamos con todas las fuerzas, compañeras y compañeros. Los sindicatos de la educación han sido puestos por este gobierno en un lugar de enemigos de la sociedad. Intentaron. Queremos recordar que el gremio de las y las trabajadoras de educación obtuvo 2 cargos de representación docente con mucha militancia en el CODICEN. ¿Eso no estará diciendo algo? ¿No será un mensaje que se debe escuchar? Entendemos que sí. Bien, estamos viendo entonces declaraciones de Elvia Pereira, la secretaria general del PIT-CNT, en esta movilización multitudinaria de los sindicatos de la educación, a la cual vamos a volver más adelante de la mano de nuestro periodista Mauricio Pérez. Ahora vamos a recibir a otro periodista, Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti. Eduardo, adelante, bienvenido.
Buen mediodía, Rosina. La Junta de Transparencia y Ética Pública, también conocida como Junta Anticorrupción, considera que el senador nacionalista Juan Sartori puede haber incluido una falta grave al omitir en su declaración jurada los datos patrimoniales de su esposa. Con este motivo, la propia Junta decidió iniciar una investigación para intentar regularizar esta situación. En minutos estaremos hablando con el senador frente amplista Eduardo Brenta, quien junto a sus colegas Amanda de la Ventura y Daniel Olesker hicieron un pedido de informes referido a la situación de Juan Sartori y plantea la necesidad de tomar medidas a nivel del propio Poder Legislativo. Muchas gracias, Eduardo. Les contamos lo que decíamos en portada. El periodista argentino Raúl Colman, que es de Página 12, dijo hoy que la causa del avión iraní venezolano no especifica ningún delito ni tampoco ningún sospechoso. Para Colman se trata de una causa geopolítica porque a pesar de estar comprobado que el vuelo llevaba repuestos para Volkswagen, se insiste en sembrar la duda sobre posibles vínculos de esa tripulación con el terrorismo. En diálogo con MBD Noticias, Colman dijo que a pesar de que está comprobado que el vuelo traía repuestos de autopartes para Volkswagen y sin que haya acusación alguna, se le quitaron los pasaportes a los 14 venezolanos y a los 5 iraníes que integran la tripulación del avión. El periodista agregó que la nave de Entrasur fue contratada por Faurecia, la proveedora de Volkswagen, porque la fábrica alemana en Argentina se quedaba sin asientos para completar los modelos que tienen fabricación. Colman agregó que los vuelos salieron de Querétaro, México, que el itinerario estaba aprobado y la tripulación llegó a Buenos Aires con el combustible pago para su regreso. Cuando se disponían a cargar el avión, un abogado de Shell advirtió que la empresa podría tener problemas con Estados Unidos y se negó a proveer el combustible. Colman se preguntó también cuál es la razón por la cual Uruguay no le permitió transitar su espacio aéreo y agregó que hasta ahora el juez que lleva la causa en Argentina no tiene ninguna explicación de las autoridades uruguayas sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. ¿Cuál es la razón por la cual no le permiten aterrizar al avión venezolano en Uruguay? Nadie lo explica. Es decir, el juez de acá, que tiene la causa judicial, no tiene ninguna explicación uruguaya de por qué se le prohíbe transitar el espacio aéreo. El avión vuelve a la Argentina y a partir de allí sigue esta novela geopolítica en la cual cualquier venezolano, iraní, ¿qué te diría? Cubano, pasa a ser sospechoso. Ruso, chino, soviético, mapuche, es decir, todos pasan a ser sospechosos sin que exista un delito ni un requerimiento, ¿eh? Ninguno de ellos está requerido por ninguna fuerza internacional. Y por este tema, el Frente Amplio convocó al ministro de Defensa Nacional, Javier García, a la comisión respectiva del Senado para que brinde allí las explicaciones del caso y las posibles implicancias diplomáticas y comerciales que podrían tener. Desde la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana se informó a MBD Noticias que por el momento es un tema puntual de cada empresa y no un tema que deba ser abordado como Cámara. Por otro lado, en otro tema, el Frente Amplio no descarta interpelar al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, luego que comunicara que no asistirá hoy a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión Social del Senado y que lo haría el 13 de julio. La senadora Sandra Lasso dijo que un mes es demasiado tiempo y que los legisladores quieren saber cuál es la planificación que tiene el MIDES para atender a la situación de las personas en vulnerabilidad social. El ministro ha respondido, en principio, que venía el día 15 a comisión. Luego nos viene una contrarrespuesta por la cual se nos dice que no va a ser posible porque hay una reunión del Mercosur y que va a plantearnos como fecha posible el 13 de julio. A nosotros nos parece que un mes, que es lo que nos plantea el ministro, es demasiado tiempo para la gente que está viviendo este tipo de situaciones y de la cual no sabemos todavía, porque no se nos ha presentado, cuál es la planificación que el ministro tiene a los efectos de paliar la situación hacia adelante. La bancada, no solamente quienes integramos esta comisión, evalúa otras formas de que el ministerio se presente justamente a informar sobre esos planes, que será gradualmente explorar otros métodos, será
o un llamado a comisión o, bueno, a una interpelación si así se entendiera necesario. El plenario de la Cámara de Diputados debate desde las 10 de la mañana los informes de la Comisión Investigadora de las Licencias Sindicales en Educación Secundaria. El informe en mayoría lo dio el nacionalista Alfonso Lerete, presidente de la comisión, que reiteró la existencia de irregularidades en la autorización de las licencias a dirigentes de la FENAPES. Lerete acusó a 120 docentes de cobrar más de 20 millones de pesos en días que no estarían justificados y pidió remitir las actuaciones de la Comisión al CODICEN, a la Junta de Transparencia y Ética Pública y a la Fiscalía General de la Nación. Volvemos con Eduardo Delgado, el Parlamento. Adelante, Eduardo. Sí, Rosina, como decíamos hace unos minutos, la Junta de Transparencia y Ética Pública, también conocida como Junta Anticorrupción, considera que puede haber cometido una falta grave el senador nacionalista Juan Sartori por omitir en su declaración jurada la información patrimonial de su esposa. Una de las personas que está analizando esta situación a nivel del Parlamento es el senador Eduardo Brenta, con quien estamos. Senador, bueno, conocer un poco sus primeras impresiones sobre ahora, bueno, tras el periodo de informe que realizaron, la información oficial de la JUTEP. Bueno, la información confirma de alguna manera la sospecha que nosotros teníamos, es que el senador Sartori había cometido una falta grave, ¿no? Esa falta grave consiste en la omisión de la presentación, en primera instancia de su propia declaración jurada, que luego completó 2 años después de haber asumido, y luego la no presentación de la declaración jurada de su esposa. Esto es obligación, así lo establece la ley, él no la presentó un recurso diciendo que en realidad se había casado bajo las leyes de otro país. Aquí en Uruguay la JUTEP hizo una consulta del registro civil en la cual se establece claramente que Uruguay reconoce el matrimonio en cualquier parte del planeta, por lo cual la obligación de presentar se mantiene y frente a la no presentación la JUTEP entiende que hay una falta grave. Cuando esta falta grave se configura, hay 2 pasos a dar, en nuestra opinión. El primero consiste en una decisión de la presidencia de la Cámara, básicamente, que tiene que ver con la sanción que establece la ley, que es la retención del 50% del salario del legislador, en este caso del legislador. La otra es una repercusión política, ¿no? Sartori fue electo bajo el lema Partido Nacional, el Partido Nacional tiene un senador cuestionado desde el punto de vista de su ética y de su transparencia en los ámbitos nada menos que de la JUTEP, por lo tanto esperemos que haya también o sea, nos llama la atención que no haya habido todavía una declaración pública del Partido Nacional respecto a la situación del senador y la obligación que tiene de efectivamente cumplir con la ley, ¿no? ¿Y el Frente Amplio hay un planteo en ese sentido? Bueno, nosotros vamos a esperar las repercusiones que esto tiene. Hay una responsabilidad política clara. El senador Sartori no es la primera vez, además, ¿no? Él durante la campaña electoral manifestó la creación de 100.000 empleos y manifestó, de hecho, repartió una tarjeta que se suponía iba a tener descuento para jubilados en materia de medicamentos y demás. Una situación realmente compleja. Ahora se agrega un incumplimiento legal que la propia JUTEP, donde tiene mayoría, la representación del gobierno, ¿no? Claramente reconoce la omisión. Bueno, esperemos que esta situación se corrija y se presente la declaración, y si no, deberá haber repercusiones políticas, y nosotros obviamente nos reservamos el derecho de tomar todas las acciones legales que estén a nuestro alcance, inclusive las legislativas. Ya que estamos hablando de la JUTEP, ¿le merece alguna reflexión que también inició ahora una investigación referida a uno de los directores de ANCAP, a Durán, por una supuesta cuenta en el exterior? Bueno, a nosotros nos parece adecuado. La JUTEP tiene este rol. En este caso de Sartori nosotros venimos hace bastante tiempo insistiendo porque la JUTEP dejó que se vencieran los plazos, creo que por desconocimiento. Bueno, nos parece bien que la JUTEP tome una actitud activa en estos aspectos, porque tienen que ver con la transparencia en la gestión pública. ¿Cómo podemos decirle a la gente luego que hay transparencia en el sistema político si un senador de la República o un vicepresidente de un ente autónomo no respeta las normas legales o supuestamente transgreden, como en el caso de ANCAP? En el caso de Sartori está claramente comprobado la existencia de una falta grave y la necesidad de corregirla. Senador Brenta, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, las órdenes. Rosina, volvimos contigo. Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que la Intendencia de Montevideo en principio considera positiva la iniciativa para construir un nuevo muelle para atraque de ferries y cruceros en el dique Mauá. Una iniciativa en la zona del dique de Mauá que implica
la construcción de un puerto de ferries y de un puerto para cruceros. Además, también genera más espacio público, genera un nuevo parque urbano, un edificio con usos culturales, es decir, muchas cuestiones que creemos que pueden tener un impacto positivo porque además se desarrollan en una zona que para nosotros es estratégico revitalizar y relanzar, como es el centro y la Ciudad Vieja. Por lo tanto, creemos que es un proyecto que vale la pena analizar en profundidad. El primer ok que se le ha dado desde el Poder Ejecutivo refiere a la posibilidad de avanzar en una nueva etapa, que es la que comienza ahora, de hacer los estudios en profundidad y de tener la interacción con los actores sociales, con los vecinos, fundamentalmente, que viven en la zona y demás. Comienza esa nueva etapa, pero con una, reitero, aproximación positiva. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana aseguró que se encuentra al día con sus obligaciones financieras y que las dificultades están relacionadas con la situación que atraviesa el sector granjero. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, señaló riesgos en la gestión de la UAM y eventuales dificultades para enfrentar sus créditos bancarios. Esta situación generó críticas de integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el presidente Luis Lacalle Pou, que expresó preocupación por aspectos legales y económicos del emprendimiento. Esto en el marco de un diferendo por la propiedad de los predios donde está instalada la UAM. Ante esto, el directorio de la UAM, por unanimidad, emitió un comunicado donde se refiere a la situación. Sobre la eventual falta de seguridad jurídica sobre la titularidad de los predios, la UAM dijo estar comprometida a desplegar todas las acciones necesarias a efectos de brindar las certezas necesarias. Además, se asegura que el organismo está al día en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual garantiza su viabilidad financiera. Y también que en estos primeros 16 meses se tomaron distintas medidas para consolidar la actividad económica del emprendimiento. De acuerdo con el directorio, las dificultades se refieren a la situación que atraviesa el sector granjero, marcada por una baja rentabilidad asociada a la suba de costos y desequilibrios entre oferta y demanda. Este miércoles, en declaraciones al programa Doble Clic, la secretaria general de la UAM, Magdalena Sumarán, negó que existan números rojos, pero que ante algunas dificultades dijo que se pedirá al Banco República refinanciar uno de los 3 fideicomisos. Volvemos allí al entorno de la Torre Ejecutiva, Plaza Independencia, movilización de los sindicatos de la educación. Mauricio Pérez, adelante. Así es, Rosina, estamos frente a la Torre Ejecutiva, culminaron ya las oratorias en esta movilización que están realizando los sindicatos de la educación. Para ampliar sobre este tema, estamos con Emiliano Mandás, el secretario general de FENAPES, y consultarle sobre cuáles son los principales reclamos que se plantean en la jornada de hoy. Bueno, un ajuste presupuestal brutal, un ajuste pedagógico, como lo narramos desde la oratoria, y un ajuste de derechos. Creemos que hay 80 millones de dólares menos solo en ANEP y UDELAR, un proceso de pauperización de condiciones de trabajo y de aprendizaje, pérdida salarial, pero además un deterioro muy importante en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en todo el sistema educativo. Y ni que hablar el capítulo que ahora es de público conocimiento y que cada vez se exacerba más, que es el tema de la inseguridad alimentaria que vivimos tanto en educación inicial como en educación media. Bueno, en todo ese marco es que estamos movilizándonos hoy, una movilización contundente de miles, y bueno, esperemos que esto haga prender las luces de alerta en el gobierno y los ámbitos de negociación se instalen prontamente, porque quedan pocos días para que entre el mensaje presupuestal al Parlamento. Usted planteó que diferentes programas que fueron exitosos a nivel de aprendizaje están siendo minimizados o eliminados por parte de las actuales autoridades de la educación. Y lo tenés en todos los sistemas, lo tenés en UTU, lo tenés en primaria con el tema maestro comunitario, tenés una reducción importante de las figuras de acompañamiento, que son figuras que logran que se trabaje más allá del centro educativo y proteger las trayectorias educativas. Hay un retiro del Estado del territorio y esto preocupa mucho. Entonces creemos que hay que dar un debate en serio, hay que dejarse de vender consignas y supuestas recetas mágicas para resolver el problema educativo, y hay que ir a un debate profundo que además involucre no solo a los trabajadores de la educación en general y a las trabajadoras, sino a la sociedad en su conjunto. Este paro también se realiza en un momento especial. En el Parlamento se está debatiendo lo que es la comisión investigadora sobre las horas sindicales, o un informe en mayoría que plantea enviar los antecedentes a la justicia penal. ¿Qué valoración hace de esa comisión investigadora y del resultado y de las conclusiones que se están adoptando a nivel de la Cámara de Diputados? No nos sorprenden en absoluto los resultados. Creemos que es un capítulo negro de la democracia uruguaya post-dictadura. Y bueno, nosotros estamos muy tranquilos. Acá está, el respaldo está ahí.
respaldos con la gente espalda con espalda, asistiremos a donde haya que asistir y van a tener una Federación Nacional de Profesores que viene de una historia heroica, cada vez más unida y cada vez más fuerte. Es parte de un enfrentamiento, por así decirlo, entre el actual gobierno y los sindicatos de la educación, esta resolución. Yo creo que es parte de un parlamento y un sector del parlamento que tampoco se le logra poner coto, ni siquiera desde el propio gobierno. Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es militar frontalmente, ir por una educación y la defensa de una educación popular que esté al servicio de la gente y del pueblo. Y bueno, ellos harán las operaciones políticas que hagan, la realidad es mucho más fuerte. Emiliano Mandazzi, secretario general de FENAPES, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Rosina, como decíamos, ya terminó la parte oratoria. Aquí están convocados parte de los sindicatos de la educación también para concurrir al Parlamento en la tarde de hoy. Rosina, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que los funcionarios administrativos de la Fiscalía General de la Nación se movilizaron en reclamo de ingreso de administrativos y técnicos. Según el sindicato, la falta de recursos humanos afecta el servicio que brinda la Fiscalía a la población. Hace mucho tiempo que estamos trabajando bajo condiciones muy extremas. Tenemos muy poco personal para cubrir las demandas de trabajo a nivel de todo el país, no solamente acá en Montevideo. Tanto es así que tenemos sedes que tienen un solo funcionario. Ese funcionario no puede salir de licencia, no se puede enfermar porque ya genera un conflicto en el momento de poder cubrir ese cargo. En Montevideo tenemos en la sede Cerrito, por ejemplo, funcionarios que bajan de un piso a otro porque no hay quien los cubra. Y esa situación realmente repercute en el servicio que se le presta a la sociedad. El sindicato presentó su reclamo ante las autoridades de la Fiscalía y tiene previsto hacerlo durante el debate por la rendición de cuentas. Hicimos un estudio a nivel nacional, necesitaríamos alrededor de 200 funcionarios, no solo administrativos, sino técnicos. En este momento somos 300, alrededor de 300, porque mucha gente se ha jubilado y han quedado esos puestos vacantes sin cubrir. Pero tenemos la situación de funcionarios, por ejemplo, psicólogos o trabajadores sociales que tienen que trasladarse de un departamento a otro. Por ejemplo, un compañero de Canelones tiene que viajar a Durazno y de repente se encuentra que tiene 40 causas allí para estudiar. Momento de hacer una pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias con 18 gramos. Seguimos a esta hora el informativo desde Montevideo. El edil Matías Barreto del Partido Colorado presentó una propuesta para que la Intendencia de Montevideo asuma el costo de la reparación de las veredas. Actualmente el digesto municipal establece la responsabilidad en los propietarios. Al día de hoy la reparación y la construcción de las veredas está a cargo de los dueños de las propiedades frentistas, es decir, de los que están al frente de la vereda, los que tienen su casa dando hacia una vereda, son los encargados de repararla o de construir la vereda actualmente. Eso parece una solución injusta, es una solución que se viene dando en Montevideo hace 50 años y que entiendo que no tiene un sustento jurídico que la avale. Es decir, si el régimen para el resto de las cosas de uso público, como son por ejemplo las calles, como son por ejemplo las plazas públicas, como es la iluminación, son de cargo de la Intendencia de Montevideo, no tiene lógica que una vereda que también es de uso público y que durante el día muchísimas personas transitan por ella, incluso obviamente personas que no son los dueños de la propiedad frentista, no le encuentro una lógica a que sea el propietario de la vivienda quien deba hacerse cargo. Por lo tanto, es transferir la obligatoriedad de la reparación o construcción de una vereda en manos de un vecino a la Intendencia. Yo propongo en el proyecto una eventual solución
que es que de lo que se recauda por ingresos territoriales de la Intendencia, el 0,5% de esa recaudación sea destinada al Departamento de Desarrollo Urbano, justamente para la construcción y la reparación de las veredas. El Club Libertad Colón, que es una institución fundada en el año 1916 y con muchos lazos con su barrio, va a hacer un remate de camisetas de más de 30 clubes para financiar las obras de remodelación del gimnasio y también del salón multiuso. Son más de 30 camisetas de casi todos los equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol, del Metro, de la DTA. También tenemos camisetas de un club del interior como el Olimpia de Minas, que se puso también, en cuanto vio que estaba la campaña, aportó también. Son más de 30 camisetas para elegir, y de la selección de veteranos de básquetbol también, con la idea, bueno, de conseguir fondos para seguir trabajando por el club, ¿no? Tenemos, digamos, como dos líneas grandes de las que estamos tratando de accionar. Primero, en la parte de edilicia, queremos terminar de cerrar, digamos, lo que es el frente del club, para que cuando llueve, digamos, los gurises puedan seguir realizando actividades sin ningún problema, la gente de la escuela, y realizar otras actividades. Tenemos un salón multiuso que también tenemos ganas de terminarlo para que, bueno, puedan venir otros proyectos del club y seguir caminando. Y por otro lado, estamos también intentando, digamos, arreglar o regularizar la parte formal del club. El club, como decías vos, es un club viejo en el barrio que siempre estuvo abierto a las necesidades justamente de la colectividad. Y en los 90 tal vez tuvo su mayor esplendor en la medida que se federó en básquetbol, compitió en todas las categorías de inferiores, en mayores, en veteranos. Fuimos de los primeros en tener un plantel femenino también compitiendo. Luego, bueno, por razones lógicas, a principios de los 2000, cosa que le pasó a la mayoría de los clubes de barrio, digamos, chicos, por temas económicos, el proyecto se hizo inviable. Y también tuvimos el problema de que en el 2005, por el temporal, la estructura quedó un poco comprometida. En Brasil, movimientos sociales y sindicatos protestaron el martes frente a las oficinas de la Bolsa de Valores de San Pablo contra la privatización de Eletrobras, considerada la mayor compañía de electricidad de América Latina. La manifestación comenzó cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su equipo económico se dieron cita en la sede del Mercado de Valores Paulista para un campanazo simbólico con el cual se festejó el proceso de privatización de la empresa. Los manifestantes denunciaron los impactos negativos que tendrá esta decisión en la población, siendo el más inmediato el aumento de la factura de la luz, con una suba de al menos 20%. Fabiola Latino, coordinadora del Colectivo Nacional de Trabajadores Eléctricos, advirtió que la privatización también dañará el desarrollo del país, porque según dijo, Eletrobras es el inicio de la cadena productiva y esto se reflejará en la industria, acabando con el poco desarrollo que tiene hoy. Con esta operación financiera, la participación del Estado se redujo de 70 a 40%, por lo que la compañía dejó de ser estatal y se dio el control a manos de privados. Durante el campanazo simbólico, el ministro de Economía, Paulo Guedes, elogió el legado de los gobiernos militares, que según dijo hicieron una gestión extraordinaria desde el punto de vista de la infraestructura energética, y dijo que ese legado se estaba perdiendo. Hasta aquí llegamos, los esperamos como siempre en la edición central, hoy a las 19 horas. Que pasen muy bien.